La reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana el pasado sábado transcurrió sin ningún incidente y logró acuerdos a unanimidad, lo que nadie había previsto debido a las tensiones iniciales que se habían creado entre los seguidores de Danilo Medina y los de Leonel Fernández. Pero al final hubo una comisión que se puso de acuerdo y que finalmente los acuerdos fueron aprobados por los dos líderes del Partido de la Liberación Dominicana. Quedaron al margen los otros precandidatos a la presidencia de la República, que son varios, 6 o 7 son los precandidatos. Solamente Danilo Medina y Leonel Fernández fueron los que decidieron la unanimidad en cuanto a las primarias en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero no está muy claro eso, porque dijeron la alta dirección. ¿Qué es la alta dirección? Bueno, porque estaba el secretario general del partido, Reinaldo Pared, en esa reunión del equipo que se puso de acuerdo. Previa. Estaba Radamés Jiménez, sí, que es miembro del comité político. Y es representante de Leonel Fernández. Y ya, esos fueron los que se pusieron de acuerdo. Entonces, esos 4. Pero Reinaldo Pared se representa a sí mismo y representaba y Danilo, al equipo de Danilo también. Y Danilo también, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a decir, Fausto, que esa reunión fue nada más que para un anuncio de formalización de lo que ya previamente las partes, los grupos habían acordado. Eso no fue nada institucional. Digo yo, o sea, se fingió que fue institucional, pero eso ya fue un acuerdo de parte que ahí se les ratificó. Porque no hubo ningún debate, ninguna discusión. Ninguna votación real. Bueno, la votación fue unánime. Y además la gente se paró y fue un aplauso. Eso fue por aclamación. Exacto. Y Leonel Fernández fue el que leyó los acuerdos. Exacto. Eso fue. Para que Leonel se sintiera bien, dijeron que fue su propuesta la que se acogió. Pero una propuesta en que él se acogió a lo que era una realidad en su contra, que era que la mayoría estaba de acuerdo con las primarias abiertas. Mira, de los precandidatos, solo uno que yo recuerde, y lo dijo de manera muy somera, Manuel Crespo, se decantaba por decir que bueno, que como que había aspecto contra la Constitución en la ley de partido. Después el resto hizo asentimiento con Danilo Medina diciendo que estaban con las primarias abiertas. O sea que Leonel, y como Leonel en los últimos días, antes de esa reunión del Comité Central, había sacado un poco la cabeza y diciendo que respecto a las bases, que si la Constitución, los demás salieron y le dijeron cosas muy duras, como por ejemplo lo que le dijo Temístocles, que donde estuvo él 5 años, cuando se estuvo debatiendo todo ese tema, y él nunca habló de llamar a las bases, o que no estaban las bases. O Carlos Amarante Baret, también ejemplo, se lo dijo. Que fue muy duro también. O Francisco Domínguez Brito, que fue menos duro, pero que simpatizó siempre con las primarias. Pero entregaron documentos diciendo, bueno, nosotros estamos de acuerdo que la mejor expresión para las bases son unas primarias abiertas. Ahora, lo que yo no entiendo, Gustavo, son estos acuerdos que Leonel ahora explica. Publicó un documento dando una explicación de por qué ahora no es inconstitucional la ley de partido. Bueno, eso hay que entenderlo como una contradicción. Yo no lo entendí. Porque horas antes apenas él hablaba de los aspectos anticonstitucionales de esa ley de partido y de que se violaría la Constitución. Bueno, y además de que el Congreso era la única instancia facultada en el PLD para cambiar los estatutos. Sin embargo, ahora no. Ahora se acogió las primarias abiertas para el Partido de la Liberación Dominicana. Y lo grande que él dijo en el comunicado, tanto en vídeo como en un documento, que visto que la ley de partido dice, ¿verdad?, que deben convocar las instancias de dirección que puedan hacer los cambios, que entonces ya eso se resolvió, en que esto no es necesario. Ya, pero no se entiende, yo no lo entiendo honestamente. Y la otra cosa es que se creó una comisión en el Partido de la Liberación Dominicana para hacer la redacción de unos estatutos que no colidan, que no choquen con la ley de partido. La reforma. La reforma estatutaria. La parte de la modalidad de elección de los candidatos, nada más. A su vez, esa reforma estatutaria va a ser validada por una especie de congreso o asamblea en donde van a participar las bases. Un pleno nacional de dirigentes. Un pleno nacional de dirigentes. Es un poco más amplio que el Comité Central, pero es más o menos lo mismo. O sea, porque es que la correlación de fuerza que hay en el Comité Central, en el político, está en todo el PLD.
O sea, el presidente Fernández tiene que entender que él está en minoría ya, él no quiere entender eso. Él tiene que, como dicen los buenos guerreros, batirse en retirada. Pero yo creo que él lo entendió, porque llegar a este acuerdo sin que le estén otorgando absolutamente nada. ¿Lo entendió o simplemente se resignó? Se resignó entonces, porque al final, señores, Leonel Fernández lo que hizo fue evitar que le contaran los votos. Pasar una vergüenza, porque iba a ser aplastante todo aquello. Bueno, porque él sencillamente pidió a sus seguidores que votaran por las primarias abiertas, pese a tener varios meses negándose a las primarias abiertas. Y en las últimas horas... Y diciendo que eso era inconstitucional. Todavía él estaba más... Y teorizando sobre eso. Y diciendo que no, y que no, y que no. Sí. Claro, hay que entender a Leonel Fernández porque alguna de su gente, como Radamés Jiménez, había dicho que Leonel Fernández ganaba las primarias en el PLD, fueran cerradas o fueran abiertas, y que ellos no tenían ninguna dificultad con eso. Yo recuerdo aquellas declaraciones en las que se decía, no, Leonel Fernández gana como quiera en el PLD. Entonces, eso es si de verdad se entiende que Danilo Medina no va a participar en ese proceso. Pero aún así, porque nada hay seguro en las cosas de la política. Incluso si Danilo no va, ellos no pueden decir que es totalmente seguro. Se ve como el candidato con mayor potencial, ha sido 3 veces presidente del partido, tiene gente a su lado con mucho dinero, acumuló fortunas que son incalculables y la política aquí se ha vuelto un tema muy económico. Y sobre todo en el PLD, en que cada quien pide lo suyo. Así, lo han dicho muchos dirigentes, que nadie reúne un comité intermedio si no aparece el dinero, ni reúne nada. Entonces, él tiene mucho dinero, con gente con mucho dinero que él favoreció, fue 3 veces presidente del partido, y tiene también alianzas con sectores sociales y económicos que también por lo menos no se opondrían a que él sea presidente, porque entienden que es una carta conocida. Pero recordemos que en la entrevista que Yanna Tavares le hizo a Danilo Medina dijo que en el mes de marzo es cuando él va a hablar del tema de la reelección. Incluso no solo eso, habló por el comité político, y el comité político ahí también va a conocer de eso. Entonces, cuando ocurra la declaración de Danilo sobre el tema de la reelección, ¿sí o no? Se entiende ya, y la información que yo he escuchado, Gustavo, hay algo antes, es que en el Congreso Nacional parece ser que los danilistas ya tienen los votos para modificar la Constitución. Yo no lo dudo porque ellos son mayoría aplastante en el PLD. Cuentan con un aliado que es el PRD y cuentan con otro aliado en el tema de la reelección, por lo menos ahí coinciden los dos grupos reformistas. De manera que Leonel está cada día más disminuido en ese aspecto. Más hay otra cosa también, Fausto. Antes de marzo tendremos un nuevo Tribunal Constitucional. Y ahí es posible que vayan juristas, gente de una gran reputación y de una gran capacidad, pero que por los análisis que han estado haciendo, apuestan a que Danilo no tendría ninguna dificultad si busca una repostulación, ya sea interpretando el párrafo aquel o con un cambio de la Constitución. Entonces, es decir, ¿tú crees que el Tribunal Constitucional podría desdecirse a sí mismo de la sentencia que emitió? Bueno, eso depende de cómo uno lo vea, porque tanto el doctor Suberoiza como otros han dicho que no se falló el fondo del famoso recurso aquel, sino la forma, y que bien podrían volver sobre ese tema y entonces fallar ya con el fondo diciendo sí, el presidente no tiene inconveniente. Eso podría ser. De lo que ya podemos casi estar seguros es que los equipos distintos que tiene el presidente de la República están trabajando con miras a una postulación a la presidencia de la República, a mantenerse en el poder. Y el PLD, que hay que conocerlo bien, es un partido, Juan Bosch decía que él era masista, no leninista, pero la estructura de ese partido, yo les recomiendo a la gente que lea el libro de Jacqueline Jiménez Polanco, la doctora, que es un libro excelente, que ella analizó los 3 partidos que entonces dominaban el escenario político. El escenario, que era el reformista, el PRD y el PLD, y cómo ella describe muy bien esas estructuras que son de la concepción leninista del partido. No en la ideología, ojo, sino en la forma.
cómo debe hacerse el partido. Exacto, que cómo operan esos organismos, los cuadros. Organismos, su estructura. Eso es leninismo puro. Entonces, ese tipo de partido no es dado a esas rebatiñas que llevan a la ruptura, es muy raro. Y ahí para sobrevivir la gente se acomoda al aparato, a la nomenclatura. Eso es lo que va a pasar y sigue pasando en el PLD. Entonces los PLDistas se hacen a la idea de que si Danilo es una carta segura, no van a tomar grandes riesgos. Ya. Pero ahí, Gustavo, está el tema de los liderazgos. En el Partido de la Liberación Dominicana, dado que Danilo Medina es el presidente de la República y Leonel Fernández es el presidente del partido, hay una bifurcación, está dividido. Ese tipo de partido, quien llega al gobierno es el líder. Es el líder, sí, el que está en el gobierno. Exactamente, es el líder. Entonces lo de... ¿Tú recuerdas los líderes soviéticos? Ah, no, claro. Cada que ve que elegían uno, ese era el líder. Y en China ahora, Jinping, aunque pese a todo, que los otros tienen una historia, no. Ya. Sí, Jinping es el líder en China. El líder en China, sí. Él logró incluso que se eliminara el tema de que no se podía reelegir. Sí, va a buscar un y ahora ya se puede Le gustó reelegir. el carguito como a Hipólito, así Jinping. Bueno, no, pero mira, Hipólito dice hoy en Diario Libre que él está arrepentido, muy arrepentido, que fue un grave error y que lo hizo por presión además, que hubo mucha presión. Bueno, si todos los presidentes reciben presión en su entorno, pero tienen que ser capaces de decir no, eso fue un gravísimo error. Sí, vamos a una pausa. Las 14 provincias que forman parte de la región norte y el Valle del Cibao, la gente dice Cibao, pero no todas son del Cibao. Valle del Cibao es una cosa y toda la región es otra. Han sido convocadas a un paro general de actividades para el día de hoy, es un paro de un solo día, 24 horas, en reclamo de que el gobierno atienda demandas muy sentidas en muchas de esas provincias. Dígase, en muchos lugares tienen problemas con sus acueductos, no llega el agua potable. En otros, el servicio de energía eléctrica que sirve sobre todo Edenorte es precario, con larguísimos apagones. En otros casos, hacen falta carreteras, caminos vecinales para la gente que vive en la zona totalmente rural y que tiene que trasegar sus cosechas. Y en otros, por ejemplo, hay temas con hospitales a medio construir o unos que han sido construidos y no están equipados. Y uno que otro problema con escuelas. Esas son en general las demandas que hacen esas provincias. Hubo un comité de organizaciones populares, ¿verdad? Que tienen sobre todo a sus principales líderes en Santiago y en San Francisco de Macorís, pero que también en otras provincias se han formado pequeños comités locales que han respaldado este llamado a esta protesta. Mira, desde hace ya un tiempo, Gustavo, el tema de la carestía de los artículos de primera necesidad, también. El alto costo de la vida, es un punto que presiona mucho a las comunidades y que las organizaciones lo tienen como reivindicación principal. El tema del aumento de los combustibles, el precio que se paga por los combustibles y el efecto que tiene el precio de los combustibles sobre la canasta básica. Es un y toda la actividad punto, económica. Sí, claro. Entonces, está incluido en las demandas. Tenemos información preliminar hasta ahora que desde Samaná hasta Montecristi hay una paralización que se ha cumplido. Y los dirigentes del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, emitieron ayer una declaración negando que ellos hayan sido los autores de que estén amedrentando al comercio. De un papel, un documento, una proclama que se ha estado divulgando y que se señala que ellos son los autores de esa proclama, en donde se amenaza y prácticamente es una extorsión a todo aquel que abra las puertas de sus negocios que supuestamente sería agredido. Con esta convocatoria hubo mucho de noticias falsas, algunos las atribuyen a sectores del oficialismo que querían desacreditarla, porque han puesto a gente que no había participado en la convocatoria y lo han puesto en supuestos documentos y luego esos sectores han salido diciendo no, yo no estoy convocando. Y así, se han cruzado muchas informaciones falsas, igual que estuvo ocurriendo aquí en la capital,
con actividades de los transportistas que convocaban, por ejemplo, a una marcha y decían, hoy hay una huelga, pero no se había anunciado ninguna huelga. Entonces se quiso con esto quizá para confundir. Pero de todas maneras parece que la gente ha acogido el llamado. La reacción del gobierno ha sido la militarización de cada uno de los municipios y de las provincias de la región norte en donde se ha hecho el llamado al paro. La respuesta del gobierno ha sido lanzar los militares a las calles y hay un desplazamiento importante de tropas en prácticamente todo el Cibao. El gobierno ha dicho que las consecuencias de este tipo de paralización y de chantaje a los comerciantes, quienes la van a tener que pagar son los autores del llamado a paro. Eso es retórica. Bueno, pero eso es lo que ellos están diciendo. Sí. Hasta ahora es lo que ha dicho el gobierno. Porque ese tipo de cosas, o sea, se convoca una protesta, ¿verdad? Uno no quiere nunca que esas cosas deriven en desórdenes ni en violencia, mucho menos. Si desgraciadamente ocurre así, no es tan fácil usted decir, fulano es el culpable de que quemaran esta puerta o que le dieran una pedrada a fulano. Ahí vive un caso muy triste que ocurrió con una protesta ya hace un par de años en San Francisco de Macorís, que mataron a un joven, Valdera, y todavía no se ha logrado identificar al autor de esa muerte. La policía culpa a personas supuestamente civiles, o dice por lo menos que se hizo el disparo con un arma de fabricación artesanal, y los familiares dicen que no, que fue un agente de la policía al cual ellos identifican. Sí. Y no ha habido una forma en que el Ministerio Público esclarezca este caso. Bueno, lo que habría que esperar es que la paralización de actividades transcurra en el día de hoy sin hechos de violencia y que no haya ninguna muerte, que no se produzca... Conviene a la democracia que los pueblos se hagan sentir cuando están disgustados con los gobiernos, con los gobernantes. Decirle, mira, no estamos de acuerdo, o por lo menos atención, ponga atención a estas cosas. Pero este gobierno... Como ejercicio democrático es bueno que se haga. Este es un gobierno muy sensible, Gustavo. No le gusta que le protesten. No, a este gobierno no le gusta que le hagan protestas y además el gobierno ha tenido la ventaja de que han sido muy pocas las protestas que se han producido en comparación con otros gobiernos, otras administraciones. En la administración de Danilo Medina son muy pocas las protestas. Bueno, tú recuerdas el famoso discurso cuando el PLD llegó al poder, que luego salió, del doctor Fernández, de que prefirieron pagar para no pegar. Parece que ellos se han tomado muy en serio eso porque ya hay 1.300.000 personas que reciben lo que llaman eufemísticamente a los amigos economistas transferencia condicionada de recursos del Estado, del erario. Y parece que eso tiene sus efectos, sí. ¿Verdad? Y además, mucha gente cooptada también que a través de las redes sociales crea tendencias, hace cosas. Entonces es un mundo que vivimos que es como paralelo. Bueno, pero es un mundo ficticio. Sí, paralelo, sí, la cuarta dimensión. Una dimensión totalmente distinta. Hay muchos problemas de desigualdad, hay problemas de pobreza, hay problemas de desigualdad en la inversión pública, una inversión pública que tiene puntos privilegiados y entonces lugares como las provincias en donde se produce una gran parte de los alimentos que consumimos tienen serios problemas de pobreza. Las visitas sorpresa no resuelven esos temas. Y eso estamos hablando de la región más próspera, que es la región norte de Cibao. O sea, ¿qué tú me dirás de ese sur profundo? El propio Rafael Méndez, que es un dirigente del PLD y diputado, ha estado denunciando la situación lamentable en que está la provincia de Bauruco, por ejemplo, y otras provincias del sur profundo. Dice que allá no llega la bonanza. Sí. ¿Verdad? Y eso es un dirigente del PLD, pero lo ha dicho de manera descarada. Pero igual, los dirigentes del PLD en general hablan muy críticamente de la situación que hay. De pobreza y de desigualdad y de... hoy se publica la información de que en varios países de América Latina, un estudio del BID, los funcionarios públicos son de los que más ganan. Son de los que más ganan, un 20% por encima de los salarios de países desarrollados, por ejemplo. Y eso entonces, sí se ve de manera nominal, porque si tú lo ves con todas las ventajas colaterales. Eso es terrible. Un legislador de aquí es un príncipe en comparación con uno de otro país. Sí, porque si eres tú el que decide el salario que tú vas a recibir, imagínate tú. No hay norma. Existe una ley del salario público, pero eso no funciona. Así es. Bueno, hacemos una pausa.
Tal y como estaba previsto, se celebraron este domingo las elecciones de segunda vuelta en Brasil para la selección del presidente de ese país. Dos candidatos presidenciales participaron. Jair Bolsonaro, un ex oficial de las Fuerzas Armadas de Brasil, ultraconservador, de derecha, con el apoyo de grupos ultraconservadores, religiosos fundamentalmente, y con un discurso de odio en algún sentido, en muchos sentidos, por supuesto. En gran sentido, sí. Fue electo presidente de Brasil con el 55% de los votos. Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, el candidato seleccionado para sustituir a Luis Ignacio Lula da Silva, que se encuentra en prisión, obtuvo un 44% de los votos, con el 98% computado hasta anoche. Es oficial el triunfo de Jair Bolsonaro y sencillamente lo que ha ocurrido es que una gran parte de los presidentes de la región han felicitado a Bolsonaro, es ya el presidente electo, y Brasil pasa a ser gobernado por una persona muy conservadora, mucho más conservadora que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya es mucho. Y más que conservador, beligerante. Beligerante. Un hombre beligerante en sus concepciones. Bueno, él ha prometido que, bueno, se va a ajustar a la Constitución. Haddad dice que él va a tratar como de mantenerse vigilante para evitar como que se violen los derechos. Hay que decir una cosa. Parecería, si uno lo ve con los resultados de esta segunda vuelta, Fausto, tú dirías, bueno, está dividido mitad y mitad. Y no. Brasil estuvo muy fraccionado y por eso pasa un hombre como Bolsonaro. Porque socialdemócratas anduvieron por un lado, la gente del PT, que es una izquierda que va de moderada a un poco fuerte, ese partido, por el otro. El Partido Comunista como tal fue aparte. El Partido Socialdemócrata, ellos dijimos aparte. Los Verdes, con la señora Marina Silva, aparte. Y muchísimos otros partidos que la mayoría, ahí yo digo que jugó a la irresponsabilidad, porque dijeron, no, vamos a dejar en libertad o yo no me voy a sumar a nadie. Bueno, Gustavo, lo que pasa es que las opciones que se presentaron era entre un radical de derecha, incentivador del odio y frontal como Bolsonaro, y un candidato del Partido de los Trabajadores, el partido protagonista del gran fraude y de la corrupción rampante, más voraz y vergonzosa que ha tenido un partido político. Bueno, pero bien pudieron negociar para la segunda vuelta, así, bueno, te vamos a apoyar en base a estos acuerdos. Entonces, porque Haddad, él cargó con el fardo del PT, con el fardo de Lula sobre todo y esa gente, ¿verdad? Porque es muy duro, o sea, cuando tú eres de un partido que ha tenido todos los problemas que ha tenido. Es como le decían a este señor que fue candidato, que compitió contra Obama la primera vez, el senador que murió, que era un hombre del Partido Republicano de muy buen perfil, muy querido, decían que era un hombre, John McCain, tú dices, que era un hombre con una gran visión de inclusión, pese a ser republicano, pero su problema era que él era republicano en un momento que había un gran descrédito de los republicanos con las dos administraciones de Bush hijo, que era una catástrofe. Bush hijo. Entonces, él era difícil para McCain ganar, por más que tuviera buen perfil. Bueno, ahora lo que se está diciendo, lo dijo José Luis Taveras en un mensaje que escribió, que no ganó Jair Bolsonaro. En realidad fue derrotado el PT, porque hubo una sanción de la sociedad. Y el desaliento, ganó el desaliento de grandes sectores contra el partido que ya harto de tantas cosas, vamos a votar por este loco a ver lo que sale. Bueno, es un gran riesgo. Es muy. Porque así que se eligió a un Hitler la primera vez, a una serie de personas, ¿verdad? Y vemos los resultados. Y ya vemos que ya la sociedad norteamericana está dando signos de arrepentimiento, pese a todo, con Trump. Bueno, lo que hemos visto, por supuesto, es que Bolsonaro es un hombre racista, pero mira lo que tiene detrás, una persona negra. Hay que explicar eso. Tiene sector afrodescendiente, también inclusive gay, lesbiana y hasta feminista que lo apoyaron. Misógino totalmente enemigo del movimiento de mujeres. Él dice que él prefiere un hijo muerto a un hijo homosexual. Es decir, y además anunció que él va a abrir
la selva amazónica a que pueda ser explotada. O sea, lo que todo el mundo ha tratado de respetar, no le parece a Reagan. Que él dijo que al FOLA de Sao Paulo, que nada, que hay que enfrentarlo, que eso es fake news. Y que ese periódico, junto con otros periódicos... Va a gobernar por Twitter como Trump. Sí. Se parece en eso de la selva a Reagan, que cuando fue gobernador de California, hay unos famosos cedros que son centenarios, que eso no lo tocaba a nadie. Dijo, no, hombre, no, que vio uno, lo vio todo, adelante. Vamos a desarrollar esto. Bueno, pues la cuestión, Gustavo, es que en el continente tenemos una ola de conservadurismo muy fuerte, no solamente en el continente, también en el mundo, porque acaba de ocurrir en Alemania que los grupos conservadores, los neonazis están ganando una adhesión mucho mayor. Casi es cosa de poco tiempo para que ya se alcen con el poder de nuevo, porque los socialcristianos que habían estado en el poder con la Merkel están en una grave crisis y ya ella renunció al liderazgo del partido y no va a buscar ya la Cancillería en nuevas elecciones. Y es posible que se tengan que adelantar las elecciones. Bueno, los socialdemócratas están en desbandada. Lo que hemos visto es que los conservadores gobiernan también en Reino Unido. En Italia. En Italia ganaron las elecciones. Que se hicieron pasar, ese partido se hizo pasar como moderado y ahora se ha mostrado como lo que es. Ultraderechista. Totalmente. Y en Francia ya vimos lo que pasó con la señora Le Pen, que compitió en segunda vuelta con Macron, ¿no? Hasta ahora los franceses en ese aspecto han sido más inteligentes a la hora de votar. Que no les gustaba Macron, dijeron esto es preferible a esta loca. Bueno, el único caso excepcional que hay es la llegada de los socialistas al gobierno de España por la impugnación del Partido Popular. Y bueno, y tienen muy serias dificultades. Una precaria gobernabilidad. Y bueno, no, el otro respiro fue en México. Bueno, con Andrés Manuel López Obrador. No, pero eso en el caso de América Latina. Sí, no, pero que fíjate, bueno, que aquí había una ola acabando con todo. Macri en Argentina, Piñera en Chile. Piñera fue el primero que celebró el triunfo en primera vuelta de Bolsonaro. Ahora Bolsonaro en Brasil, más la situación precaria que tiene Nicolás Maduro en Venezuela, lo que está pasando y el tránsito que se está dando de Lenín Moreno en Ecuador también. Moreno tomó distancia de Rafael Correa, que no era de los radicales, hay que decirlo. Rafael Correa no fue un hombre radical al estilo, porque él, por ejemplo, tenía el dólar en su país y fue racional. Dijo, no, yo no voy a cambiar eso que ha funcionado. No. Tampoco él comenzó a cerrar empresas y esa cosa. Él tuvo problemas con la prensa. Pero no es un hombre que personalmente tampoco le pueden acusar de corrupción. Bueno, atacó muy directamente a los medios de comunicación. Eso sí, él tiene un problema de recelo con la prensa, pero no se puede comparar con Maduro ni con Ortega, ¿no? No. Pero bueno, es como un péndulo en el que antes tuvimos un grupo de gobiernos socialdemócratas y medio de izquierdas en el poder. Ajá. Y ahora ese péndulo se está yendo hacia el ala derecha con gobiernos muy conservadores, pero sobre todo como resultado de gestiones mediocres y muy malas de los demócratas y los liberales. Y la corrupción, señores, porque es que eso es, o sea, no es tan sencillo como muchos dicen, ay, hay que culpar en Brasil a los que comenzaron a denunciar corrupción. No, hubo corrupción. Y una prueba es que, bueno, la expresidenta Dilma Rousseff, que no fue acusada de corrupción, pero el fardo del PT en ese aspecto es tan fuerte que ella no pudo ganar una senaduría. Entonces es una cosa lamentable, ¿no? No, el PT está pagando las consecuencias de sus actos. Sí. Señores, muchas gracias. El presidente se va el jueves, pero ya hablaremos de eso más adelante. China, sí. Va en la primera visita oficial de un presidente dominicano a la República Popular China, la potencia en emergencia. Señores, hasta mañana. Muchas gracias por la compañía.